Dios es espíritu. God is spirit. Decirle al de al lado, Dios Tell the person next to you, God is spirit. es espíritu. Decirlo de nuevo. Say it again. Hoy les dije que iba a hablarle un poco de cómo activar Today I told you I was going to talk about how to activate el don de sanidad. the gift of healing. Pero no solo But lo not que only- voy ahora a hablar What I'm going to speak now activa el don de sanidad. activates the gift of healing. Los dones del Espíritu The gifts of the Spirit no pueden manifestarse en usted can't manifest in you si usted no activa su espíritu. if you don't activate your spirit. Usted tiene que mantener You need to maintain su espíritu activo. your spirit activated. Activo. Activated. Muchas personas dicen, A lot of people ¿por say, qué why? yo no recibo revelación? I can't receive revelation ¿Por qué a veces aún mismo because sometimes hay en el altar in the altar, por parte de los siervos o siervas que ministran, for both parties that worship, hay revelación there's revelation y hay gente que no la agarra? and there's some people that just don't get it. ¿Por qué? Why? Porque no tienen su espíritu activo. Because they don't have their spirit activated. No, el Espíritu Santo The Holy Spirit nos fue dado was given to para us mantener to maintain nuestro espíritu activo. our spirit activated. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿cómo mantengo mi espíritu do I activo? maintain my spirit activated? Muy simple, Very simple. hablando en lenguas. Speaking in tongues. Usted tiene que You acostumbrarse need to get used to a tener una vida have a life. de más lenguas que de español. More tongues than speaking Spanish or English. Usted tiene que llegar al momento que las lenguas sea su estilo de vida. Get to the point where tongues is your lifestyle. Usted no puede vivir You cannot live con su espíritu activo, with your spirit activated, hablando en lenguas 10 minutos el domingo en la iglesia. speaking tongues only 10 minutes on a Sunday service. Usted no puede mantener su espíritu activo You can't keep your spirit activated, hablando en lenguas speaking in tongues, cada vez que hay un congreso. every time there's a conference. Usted tiene que llegar al momento You need to get to the moment de que su comunión that your communion con el Espíritu Santo with the Holy Spirit mantenga constantemente activo su espíritu. maintains your spirit activated Cuando constantly. usted logre When you get to the tener point una comunión having a communion con el Espíritu with the Santo Holy Spirit, real, real, verdadera y sincera, truth, and sincere, usted no se va a tener que forzar you en won't hablar en have lengua, to force yourself to speak in ni se va a tongues. tener que acordar tengo que hablar You're en not even lengua, gonna have to porque remember, yo no hablo en lenguas cuando me acuerdo. because I don't speak in tongues when I remember. Las lenguas no se hablan cuando, hace mucho que no hablo en lengua. You don't speak in tongues when you're like, oh, I haven't spoken tongues in so long. Las lenguas, The tongues, la medida del hablar en lengua de usted the level of you speaking in va a tongues ser la medida que usted tiene comunión con el is the Espíritu. amount that you'll be in communion with God. Cuando yo veo a un cristiano When I see a Christian que fue bautizado en el Espíritu that was Santo baptized in the Holy Spirit, y pasa mucho tiempo and a lot of time goes y by, nunca lo escucho hablar en lengua, and I me never preocupo. hear them speak tongues, I get worried. Me preocupo. I would get worried Porque puede haber dos cosas en él. because there can be two things in them. El Espíritu Santo puede estar contristado en él por algo, The Holy Spirit can be trapped in a way inside of him, o le dieron una enseñanza errónea y él la creyó. or they gave him a wrong teaching and he believed it. Y de las dos maneras And then the two ways, contristó el Espíritu. the Spirit responds. ¿Qué dijo Pablo? What did Pablo say?
Primera Corintios capítulo 12. 1 Corinthians chapter 2. Pablo dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Paul said, I speak in tongues more than any of you. Entonces, muchos agarraron So a lot of people grabbed ese capítulo de that Pablo, chapter of Paul esos versículos, and those verses cuando Pablo dice when Paul says que si hablamos en lengua, that if we speak in tongues, el indocto, el incrédulo, the adulterer or no the entiende. sinner are not going to understand. Entonces nosotros, hablo de nosotros cuando hablamos del hombre. And so we're talking about man. Tomó ese versículo o esos versículos When we look at those verses, y se fue al otro extremo. it went to the other extreme. Y dijo, no hablen en lengua en la iglesia, He said, don't speak tongues in the church porque los incrédulos no entienden. because the incredibles will not understand. Lo que Pablo está diciendo, What Paul is saying, que no hagas todo el culto en lengua. don't do the whole service speaking in tongues. El incrédulo no va a entender. Some will just not Cuando understand. el pastor que abre, When the pastor speaks, ¿dónde está Adriana? Hoy abre Adriana el culto. I talked to Adriana today, Sí, Adriana. Y Adriana se para y dice, "Shira pa catarapo, que and pa- Adriana que pa- spoke in catarapo". tongues, Y habla todo en lengua. and she spoke everything in tongues. Y después, qué sé yo, sube And then Juan Carlos y dice, Juan Carlos went up no and started hablan nada speaking in español. tongues, and no one spoke in Spanish. El incrédulo sí. Va a decir, ¿dónde estoy? The person's going to be like, where am I? Estoy en otro planeta. I'm on another planet. Porque encima no hablan ni inglés, ni francés, ni italiano, ni... Because they're not even speaking an actual language. Eso es lo que está diciendo Pablo. That's what Paul is saying. Pero Pablo no está diciendo que no hablemos en lengua. Paul is not saying not to speak in tongues. ¿Cómo no vamos a hablar en lengua? ¿Cómo no vamos a hablar en lengua? How are we going to speak in tongues Si Jesús en San Marcos if Jesus in St. Marcus 16, 16, 17 17, dice, y estas señales these signs, a los que, ¿y cuál es la primera señal? and what's the first sign? Speaking in tongues. Ahora escúchame, Now listen, ¿cuál es la segunda señal? what's the second sign? No, la primera es echarán fuera demonios. The first one La is they will segunda, set ¿cuál out es? demons. Hablarán en nueva lengua. Second La would be- tercera, third tomarán one? cosas mortíferas. Y sobre los enfermos pondrán sus manos. Let's play hands over the sick. Comienza It starts con lo primero with the first de liberación of liberation, y termina con la sanidad. and then it ends with healing. Pero en el medio But in the middle, está el hablar en lengua. there's speaking in tongues. Ahora, ¿por qué Now- no está primero el hablar en lengua? Now, why isn't speaking in tongues in the first one? Porque el Espíritu Santo no puede compartir con los demonios al Be- templo. Because Holy Spirit can't share with demons in the temple. Entonces el Espíritu Santo primero va a sacar los demonios. And then firstly, the Holy Spirit takes La out the sangre de demons. Cristo va a The blood limpiar. of Christ comes Y and Él viene a cleans. habitar. And then He comes and lives in you. Y desde el momento que Él And from viene a the habitar, moment that He starts habitating in you, nada te va a pasar. nothing's going to happen to you. Y sobre los enfermos And so pondrás for tu the mano y sick, you sanarás. lay hands and they get healed. Pero ahí empieza But then it starts el hablar en lengua speaking in para tongues, que tú actives so el you Espíritu. activate your spirit. Dios dice, la palabra God dice, says in His Word, cuando habla del diezmo, when He tranquilo, no talks voy a hablar about del diezmo. tithes, it's okay. We can talk about it. Yo hoy ya tuve un Today I already had mini estudio bíblico por a little email devotional con una hermana through que an no email. entendió algo de la ofrenda. who she didn't understand something about tithing. ¿Qué dice Dios en la ofrenda? Probadme, What does He say in the Word? Try me esto. in this. ¿sí? O sea que a Dios le gusta que probemos. So God likes when we try Him. Está bien que It's okay if lo único que Dios dice que lo probes, it's the only es thing en that el God tells you to test Him on no is, dice, is probame tithing. si te salvo a ver si funciona. He doesn't say try me on salvation. dice. He does not ever said. ¿Ah? Pero el diezmo sí. But the tithing, Pero yes. vamos a tomar eso But let's take that y pruebe usted. and let's let you try. Empieza a venir al culto You hablando en start lengua. coming to service speaking in tongues. En vez de venir
vaya hablando con su esposa, Instead con of su hijo. talking with your ¿Y wife cómo or anda your tu kids, mamá? Y la oh, suegra, how's que your no kids? venga la suegra Oh mañana. no, don't let mother-in-law come in. Venga hablando en lengua. Start coming speaking in tongues. Pero no venga, no hace falta hablar en lengua a los gritos. But you don't need to speak in tongues screaming. En su interior. Just you and your spirit. Que el hablar en lengua Because speaking in tongues va a crear una atmósfera. is going to create an atmosphere. Una atmósfera. An atmosphere. Y usted va a llegar a la iglesia And you're going to get to the church en medio de una atmósfera in the espiritual. middle of an atmosphere. Escuche, escuche. Imagínese que ellos dos Imagine if these two vienen hablando en lengua. started speaking in tongues. Y ellos dos vienen hablando en And lengua. these two came in speaking in tongues. Y él viene hablando en And lengua. he comes in and Y speaks in ustedes tongues. dos vienen hablando And en you lengua. two, Y ellos dos vienen and these hablando en two lengua. Y speak in ellos... tongues. El pastor o el que sea en la iglesia The pastor who would be in the church, no tiene que estar gritando ni he doesn't need to be alabando. screaming. Apenas él dice, hermano, Dios lo bendiga. ¡Llama! As soon as he says, hey, good morning, brothers, Pruébelo. Pruébelo. Hable, va a trabajar. Vaya trabajando go hablando en ahead, lengua. go to work speaking in tongues. Pero ¿cómo hago en el tren? No How tiene do que I do it in the gritar. train? Figure it out. Adentro, hablando en lengua. Y va a ver cómo se crea una See atmósfera. how an atmosphere changes around you. Y ese día a usted se le pasó volando y llegó a la casa contento And you get home and you're all excited. y fue al culto contento, And se you went to bañó y fue. service excited Porque usted estuvo activando el because you were espíritu, lo tiene activating your activado. spirit. You have it activated. Y le puedo asegurar a usted, I can assure que si you, usted comienza a vivir if eso, you start living this way, donde quiera que usted esté, wherever you va are, a crear una atmósfera you'll espiritual. create an atmosphere. A mí me pasó una vez en un vuelo. One time it happened to me on a flight. Si no me recuerdo, iba con mi yerno Leo. If I remember correctly, Leo was Íbamos with para Argentina. We were headed to Argentina, Y yo estaba viendo un video. and I was watching a video. Era tanta la unción It was so strong, the que anointing, yo, Israel, me puse a hablar en lengua de él. and I just started speaking in tongues in Y my tenía spirit. los auriculares, ¿viste? Eso que te Had my tapan toda headphones la on, oreja. noise canceling headphones, Y venía hablando en lengua adentro. and I was speaking in tongues in my spirit Adentro. inside. Y de repente, And all of a sudden, la persona que está atrás, una mujer, the person who was behind me, me the sacude woman, el asiento she así. shook my seat. Yo me doy. I was like, Yo, ¿qué pasa, señor? what's wrong, Lord? Apague eso, saque eso Turn que me that molesta. off. Take that off. ¿Le molesta? Sí, me molesta, pero si It's estoy, bothering you, but I have yo no headphones estoy on. hablando y I'm tengo el not auricular speaking y estoy bajo. It's low volume. Pero sáquelo, me molesta. take it off. Ah, dije, a vos no. Oh. Casi digo una palabra boricua, ¿viste? I almost said a Puerto Rican slang word there. A los demonios que tenés adentro le molestó la atmósfera. We're shaken by what's going on. Haga la prueba Now the test cuando por algo no se puede dormir. is, for some reason you can't sleep. Hable en lengua. Speak in tongues. No hace falta despertar a su esposa o a You su don't need to esposo. wake up your wife or your husband. Hable en lengua. Speak in tongues. Que se va a despertar hablando en lengua. 'Cause you're gonna wake up speaking in tongues. Porque activó el espíritu. Because you activated your spirit. Usted ninguno de los dones del espíritu ni el fruto del espíritu puede parir si no tiene Your fruit el of the spirit espíritu activado. can't come out of you if your spirit is not activated. nunca, Never de los nunca of nevers se la pase orando en entendimiento. should you pass Constantemente. praying too long. Porque el diablo sabe inglés Because the devil knows English, y sabe francés and he knows French, y sabe and japonés he knows Japanese, y sabe español and he knows Spanish, y sabe chino and he knows y Chinese, sabe coreano and he knows Korean, y sabe japonés. and he ¿Quiere knows que siga? Japanese. You want me to keep going? Todos los idiomas. All the languages. El único que no entiende The only one he doesn't son know las lenguas. is the tongues.